Muy buenos días, mis queridos alumnos de Omega. Nosotros encontrándonos aquí por cuarta vez en nuestra cuarta clase de trigonometría. ¿Sí? Estamos en la semana 4, por eso te digo que es la cuarta vez. Estamos miércoles 29 de abril de 2020. Estamos a un día de acabar el mes de abril. ¿Sí? Y desarrollaremos el tema de resolución de triángulos rectángulos. A ver. Es el procedimiento mediante el cual se determinan los elementos desconocidos de un triángulo rectángulo a partir de otros datos conocidos. En nuestro caso, básicamente se tratará de calcular los lados desconocidos de un triángulo rectángulo en función de un lado y de un ángulo. ¿Está bien? Ambos tienen que ser conocidos y trabajemos primero con, cuando conocemos un ángulo, ¿sí? Y la hipotenusa. Un ángulo y la hipotenusa. Cuando conocemos estos dos, es fácil hallar los otros dos. Sí o sí se va a cumplir de que si conozco la hipotenusa y un solo ángulo, el ángulo opuesto a este ángulo, perdón, el lado opuesto a este ángulo va a ser h seno de teta. Y el adyacente a este ángulo va a ser h coseno de teta. Así, por ejemplo, si tengo 45 y tengo la hipotenusa, ¿sí? El opuesto, que es x, será 5 seno de 45. Y el adyacente, que es y, será 5 coseno de 45. Que al desarrollarlo, ¿sí? 5, el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, va a ser 5 raíz de 2 sobre 2. Y el coseno de 45 también es raíz de 2 sobre 2, va a ser 5 raíz de 2 sobre 2. ¿Está bien? Si conociéramos un ángulo, ¿sí? Y el cateto adyacente, en este caso B, ¿está bien? Si conocemos el ángulo y el cateto adyacente, el cateto opuesto va a ser B tangente de teta. Y la hipotenusa va a ser B secante de teta. ¿Está bien? Ejemplos. En el triángulo de 37 y 53 me dan de dato el cateto adyacente. El opuesto va a ser 13 tangente de 37. Y la hipotenusa va a ser 13 secante de 37. La tangente de 37 es 3 cuartos. 13 por 3, 39. Y el 4 continúa abajo. 13 secante de 37. La secante de 37 es 5 cuartos. 13 por 5, 65 sobre 4. Y así podré hallar cada uno de estos datos. ¿Está bien? Si conociera un ángulo y el lado opuesto, llamado A, ¿sí? Entonces la hipotenusa será igual a A cosecante de teta y el cateto adyacente será A cotangente de teta. ¿Está bien? Ejemplo, si conozco el ángulo y el opuesto, ¿sí? En este triángulo, Y, que es la hipotenusa, será 3 raíz de 5 por la cosecante de 30. Y x, que es el cateto adyacente, será 3 raíz de 5 por la cotangente de 30. La cotangente de 30 es raíz de 3 y 3 raíz de 5 por la raíz de 3 es 3 raíz de 15. Acá me disculpen, acá es paréntesis, acá también es paréntesis. ¿Está bien? La cosecante de 30 es 2, 3 raíz de 5 por 2 es 6 raíz de 5. Entonces puedo decir que la hipotenusa es 6 raíz de 5 y el cateto adyacente es 3 raíz de 15. ¿Está bien? Ahora, veamos cómo se halla el área de una región triangular con esto que conocemos. Bueno, teniendo un ángulo cualquiera, ¿sí? Teniendo un ángulo cualquiera dentro de este triángulo, ¿sí? ¿Cómo es que voy a hallar su área? Fácil, ¿sí? Si quiero hallar el área del triángulo ABC, va a ser A por B, ¿sí? A por B sobre 2 multiplicado por el seno de ese ángulo. ¿Está bien? Este ángulo también puede estar acá, ¿sí? Y este lado también puede estar acá. ¿Me entienden? Igual sería A por B por el seno de este ángulo. ¿Está bien? A ver, conocidos los lados y el ángulo entre ellos. Miren, esto es lo que le decía, ¿no? Si conozco dos lados y conozco el ángulo que está formado por esos dos lados, va a ser AB sobre 2 por el seno de ese ángulo. ¿Está bien? Observaciones. Si tengo un triángulo isósceles y tengo dos catetos, la base, ¿sí? O tengo los dos lados que son iguales, la base va a ser igual a 2a coseno de alfa. ¿Está bien? Y si tengo un triángulo isósceles, ¿sí? Y solo tengo el ángulo desigual, acá tengo los ángulos que son iguales, el ángulo desigual, el x va a ser 2a seno de teta medios, o sea, de la mitad de este ángulo. ¿Está bien? 2a seno de teta medios. Veamos los ejemplos, ¿sí? Para que puedas entender mejor. Si en el gráfico 2AM, 2 veces AM, es igual a MB, ¿sí? O sea que MB es el doble de AM, ¿está bien? Me piden hallar E, que es el coseno de teta menos alfa sobre el coseno de teta por coseno de alfa. Muy bien.
Está sencillo, solo tenemos que ubicarlos de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿sí? ¿Por qué, profesor? Mire, este es teta. Se supone que acá está 90 menos teta, o sea, esto es teta también. ¿Está bien? Acuérdate que me decían que MB es el doble de AM, por eso le pongo 2N y por eso le acaba N, ¿sí? Ahora, si esto es alfa, ¿sí? Si esto es alfa y se supone que es 0,90 menos teta, todo esto debería ser teta, o sea que aquí tiene que ser teta menos alfa, para que sumado con este alfa me dé teta nada más, ¿sí? Si teta menos alfa lo sumo con alfa me va a dar teta, entonces eso va a estar bien porque acá va a ser teta, 90 menos teta, ¿sí? Entonces ya tengo, miren, teta menos alfa, teta y alfa. Ahora solo es cuestión de reemplazar lados, ¿sí? A ver, si quiero BD, si quiero BD, miren, tengo el ángulo, tengo alfa, ¿sí? Tengo alfa y tengo el adyacente. ¿Cómo llama la hipotenusa? Fácil. El dato que me dan por la secante del ángulo, o sea, 2n por la secante de alfa. A ver, ese sería el caso 2, ¿no? Si quisiera BH, ¿sí? El ángulo que tengo es teta, ¿sí? Tengo teta acá y necesito BH. El dato que tengo, ¿sí? El dato que tengo es la hipotenusa, que es 3n. Ya refiriéndome a 90 menos teta, y acuérdate que esto es teta. Si acá está teta, acá está la hipotenusa, ¿sí? 3n. Teta y la hipotenusa 3n. Si te dan dato aquí, entonces sé que el adyacente es el coseno de teta multiplicado por el dato. Y acá está, es el caso 1. Y el coseno de teta menos alfa, ¿sí? Se va a expresar como BH, teta menos alfa, sería el coseno, ¿eh? El coseno, acuérdate que es adyacente, BH, sobre hipotenusa, que sería BD. Que están acá, pues, ¿no? Que sería 3n coseno de teta sobre 2n secante de alfa. Me daría como resultado 3 medios del coseno de teta por el coseno de alfa. Cosa que se repite abajo. Abajo, miren, coseno de teta menos alfa es igual a 3 medios del coseno de teta por el coseno de alfa. Si divido eso entre esto, se va a ir el coseno con el coseno de teta y el coseno de alfa con el coseno de alfa, dándome como respuesta solo 3 medios. ¿Está bien? Muy bien, ahora pasemos al ejercicio número 2. De la figura calcular x. Me dan de dato el 37, me dan de dato el 16, 1, x y 3. ¿Está bien? A ver, ¿qué podemos hacer? Sabemos que el área de este triángulo más el área de este triángulo me da el área grande, el área total. ¿Está bien? O sea, el área de ACK se puede hallar como 3 por x sobre 2 por el seno de 16. Y el área de este triángulo se puede hallar como x por 1 sobre 2 por el seno de 37. Y el área total se puede hallar como 3 por 1 sobre 2 por el seno de esta suma. ¿Me entienden? Dado que esta suma es 53, son ángulos conocidos. Y vamos a hacerlo de esa forma. Sería 3x sobre 2 por 16, lo que te venía diciendo, x por 1 sobre 2 por el seno de 37, ¿sí? Y 3 por 1 sobre 2 por el seno de 53. ¿Está bien? El seno de 16 es 7 sobre 25, el seno de 37 es 3 quintos y el seno de 53 es 4 quintos. Esta C y esta M es el paréntesis, ¿sí? Al momento de cambiar de Word a PDF, posiblemente pasó eso. ¿Ya? A ver, fácil, ¿por qué? Porque 2 por 25 es 50. 7 por 3 es 21. ¿Está bien? 5 por 2 es 10, 3 por x es 3x. Aplico mariposa, ¿sí? Y empiezo a trabajarlo de tal forma que de este lado me va a quedar 18x sobre 25. Y acá 3 por 4 es 12, 2 por 5 es 10, mitad, mitad, 6 sobre 5. ¿Está bien? Ya. Ahora, fácil, profesor. El 25 pasa a multiplicar acá y va a ser 25 por 6 entre 5. Y el 18 va a pasar a dividir, ¿sí? Y si ustedes terminan de operarlo, les tiene que salir 5 tercios. ¿Está bien? O si no, sácale quinta, quinta y acá me quedaría 5. ¿Sí? Sácale sexta, sexta, acá me quedaría 3 y el 5 iría acá y el 3 abajo. 5 tercios. ¿Está bien? Ejercicio número 3. Ejemplo número 3. Del gráfico hallar el área del triángulo AHB, ¿sí? Dividido entre el área del triángulo BHC. ¿Sí? Fácil, sencillo. Tengo teta, ¿sí?
tengo 90, ya el ejercicio puede salir. Si a HC le ponemos M, tendríamos el caso 2, ¿sí? En el cual, teniendo el cateto adyacente, puedo hallar la hipotenusa y puedo hallar la altura. ¿Está bien? Entonces, miren, siendo M de esa forma, y si esto es teta, esto es 90 menos teta, esto es teta y esto es 90 menos teta, ¿sí? A ver, en el triángulo BHC, en este triángulo de acá, olvídalo de acá, ¿sí? Omite el triángulo ABH, ¿sí? Ese omítelo, vamos a omitirlo, ahí está, ¿ya? Solo viene este triángulo de acá, ¿sí? BH va a ser igual, acuérdate, si tengo el adyacente como dato, el opuesto es el dato por la tangente de teta, ¿sí? El dato por la tangente de teta, y ya está. Y en el otro triángulo, ¿ya? En el otro triángulo ABH, ¿sí? Ya te acuerdas que este dato de acá, ¿sí? Este dato de acá es BH, es el que ya tengo, ¿ya? Sí, este dato es el que yo tengo. Entonces, sigue siendo el adyacente, ¿sí? Si yo quisiera AH, que es el opuesto, también se haría con la tangente. Entonces sería la tangente, sería el dato por la tangente de teta, que el dato es BH por la tangente de teta. Pero BH ya sabía que era M tangente de teta. Si reemplazo acá, va a ser tangente por tangente, tangente cuadrado de teta multiplicado por M. ¿Me entienden? Ahora sí, continuemos. ¿Cómo hallo el área del triángulo AHB? De este triángulo pequeño. Fácil. Base por altura sobre 2. O sea, la base es M tangente cuadrado de teta. La altura M tangente de teta sobre 2. Sería M cuadrado por la tangente cubo de teta sobre 2. Listo, ya tengo el área de acá. Me falta el otro área, ¿sí? Que también es base por altura sobre 2. Así que la base es M, la altura es M tangente de teta, y al multiplicarlo sería M cuadrado tangente de teta sobre 2. Como me piden una comparación entre ambas áreas, ¿sí? El 2 y el 2 los puedo eliminar, M cuadrado con M cuadrado también, y tangente cubo entre tangente va a ser tangente cuadrado. Y listo, el ejercicio terminó saliendo sencillo. Ejemplo 4. Calcula tangente de teta más la cotangente de teta. En este triángulo de acá tengo a teta, ¿sí? Tengo el 2, el 1, el 3. El ejercicio va a salir sencillo. Observa. Vamos a construir, ¿sí? A partir de de teta que está acá, ¿sí? Vamos a construir figuras. Por ejemplo, ya vamos a partir acá y a trazar esta línea de acá. Entonces, como, bueno, es un cuadrilátero, va a ser paralelo. Si este es teta, esto también tiene que ser teta, ¿está bien? Yo tengo esta medida que es 2. Y si tengo la hipotenusa, acuérdate que el opuesto es el dato por el seno de teta. El dato es 2, o sea, va a ser 2 seno de teta. Este es el caso 1. ¿Está bien? Ahora, a ver. Si acá es 90, acá es 90, ¿sí? Y acá es teta, acá tiene que estar el suplemento, ¿cierto? De teta. Entonces este de acá también va a ser teta. ¿Está bien? Y como me dan de dato que esto es 3 y esto es 1, todo esto es 4. Si todo esto es 4, entonces yo puedo saber cuánto vale el lado de acá, ¿sí? El lado de acá, al tener la hipotenusa, el opuesto sería como el seno de teta, multiplicado por el dato que es 4, o sea, sería 4 seno de teta. Entonces todo es 4 seno de teta, 4 seno de teta y 4 seno de teta. ¿Está bien? Si esto es teta, esto es 90 menos teta, acá estaría teta, ¿sí? Y en este triángulo donde la hipotenusa es 3, de nuevo estamos en el caso 1, donde todo esto es el seno y esto es el coseno. ¿Está bien? Entonces, si este es el coseno de teta, va a estar multiplicado por el dato que es 3 coseno de teta. Es el caso 1, ¿sí? Listo. Ahora, de la figura, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Que este espacio, que es 2 seno de teta, que se repite acá, 2 seno de teta más 3 coseno de teta, me tiene que ser igual al 4 seno de teta. ¿Está bien? 2 seno de teta va a pasar a restar, 4 seno de teta menos 2 seno de teta es 2 seno de teta, 3 coseno de teta es igual a 2 seno de teta. Y la tangente de teta, ¿cómo es que salió? Bueno, lo que pasa es que si el coseno lo pasas a dividir, seno entre coseno es tangente de teta. ¿Está bien? Y el 2 pasa acá y sería que la tangente de teta es 3 medios. Y aquí te están pidiendo la tangente más la cotangente. La tangente es 3 medios y la cotangente es la inversa, o sea, 2 tercios. Aplicas mariposa, ¿sí? 3 por 3, 9, 2 por 2, 4, 9 más 4, 13 y 2 por 3 es 6.
y el ejercicio terminó saliendo sencillo. Ejemplo número 5. Si el triángulo ABC es equilátero, calcular tangente de alfa. Si es equilátero quiere decir que esto es 5, esto es 5 y esto es 5. Y me piden la tangente de alfa. Fácil, tengo que formar el triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a aprovechar que esto es 60 y esto es 60. Entonces si yo trazo una altura, ¿sí? Aquí voy a tener el triángulo 30-60. O si trazo la altura acá o acá, igual obtengo el triángulo 30-60 y vamos a aprovecharnos de ese dato. ¿Está bien? A ver, tracemos la altura de D hacia AB. ¿Está bien? Acuérdate que todo esto es 5, ¿sí? Me dan de dato que esto es 4. Entonces si esto es 30, el opuesto va a ser 2, porque acuérdate que a 90 se lo pone el doble de lo que se lo pone a 30. Si a 90 se lo pone 4, a 30 2. Y a 60 se lo va a poner 2 raíz de 3, ¿sí? El triángulo 30-60 notable. Si todo esto era 5, entonces esto va a ser 3. Y acabo de construir acá un triángulo, ¿sí? Rectángulo en función de alfa. Ya sabes que los lados son 5 y 5, ¿sí? Entonces a mí me piden la tangente de alfa, que sería 2 raíz de 3 sobre 3, opuesto sobre adyacente. Ya está. Ejemplo número 6. Si el seno de 3x es igual al coseno de 2x, acuérdate que esto ocurre siempre y cuando sean complementarios. O sea, 3x más 2x es 90. O sea que 5x igual a 90, x va a ser 18. Me piden calcular secante cuadrado de 5x sobre 2. Como x, acuérdate, nos salió 18, entre 2 es 9, por 5 es 45. Me piden la secante de 45. Secante cuadrado de 45 es fácil de hallar. Y la cotangente de 18 por 2 es 36, menos 6 es 30. O sea, me piden la cotangente cuadrada de 30. Bueno, acá lo explico de todas maneras, ¿sí? Y reemplazando, se tendría que ver como te mencioné. Secante cuadrado de 45 más cotangente cuadrado de 30. Secante de 45 es raíz de 2. Elevado al cuadrado es 2. Cotangente de 30 es raíz de 3. Elevado al cuadrado es 3. Y 2 más 3 resulta ser 5. Este que parece un ojito es paréntesis y la H también, ¿sí? Discúlpenme. En un triángulo rectángulo ABC, la medida del ángulo B es 90, o sea que es recto en B. Se sabe que la tangente de C es 7 sobre 24, muy bien, esto es conocido. Al instante sé que la hipotenusa es 25 porque existe un triángulo 7, 24, 25. A menos C es 51, muy bien, o sea que al restar estos catetos, o sea 24K menos 7K, me va a dar 51, ¿sí? Y si yo resto 24 menos 7K es 17K. Si lo igualo a 51, K va a ser 3. Entonces ya sé cuánto vale cada lado. 7K, 24K y 25K. K es 3 y solo tendría que reemplazar, ¿sí? Como es 24K más 25K es 49K. Más 7K es 56K. Y como K vale 3, sería 56 por 3, que es 118. Y esa sería la respuesta. Pero tranquilo, te explico así para ver si vas ubicando. Si no, no te preocupes, mira. La tangente es el opuesto sobre el adyacente, o sea, C sobre A. Es lo que te venía explicando. C es como 7 y A va a ser como 24. ¿Sí? La hipotenusa es 25, como te expliqué hace un momento. 7, 24 y 25 es Pitágoras. Puedes aplicar Pitágoras si deseas. B al cuadrado igual a 7 al cuadrado más 24 al cuadrado. ¿Ya? Y reemplacemos en el dato que me dan que 24 menos 7 es 51. Sería 17K igual a 51. K es 3, como te venía diciendo. Me piden el perímetro, que es sumar todos los lados, que es 56K. K vale 3. Multiplico 56 por 3 es 168. Creo que te dije 118, no, disculpa, me equivoqué. ¿Sí? Tal vez por hablar rápido. Es 168. Ejercicio 8, ejemplo 8, claro. Calcule el área de la región triangular MNR. Qué sencillo ejercicio. Eso debe estar pasando por tu mente. ¿Te acuerdas, no? Lado por lado, por el seno de 45 entre 2. 3 por 6, 18, raíz de 2, entre 2. 18 raíz de entre 2 es 9 raíz de 2 y solo lo multiplicas por el seno de 45. El ejercicio salió solo, ¿sí? Es 3 por 6, 18, raíz de 2, entre 2 es 9 raíz de 2 y solo habría que multiplicarlo por el seno de 45, que es 1 sobre raíz de 2. Entonces me deshago de la raíz de 2. ¿Está bien? Y me va a quedar 3, bueno, me había quedado 9, ¿cierto? Ya está. Si no me entendiste, de nuevo, ¿sí? Raíz de 2 con raíz de 2 se va, 3 por 6, 18, entre 2, 9. Listo. Y el último ejemplo de gráfico hay que hallar x, ¿sí?
Fácil, miren, yo puedo trazar una diagonal acá, ¿sí? Puedo trazar AC y voy a obtener dos triángulos rectángulos y voy a poder desarrollar el ejercicio. También hay otras formas de poder hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, completando el triángulo acá, ¿sí? Sería otra forma de poder desarrollarlo. Solo me piden X, no está difícil, ¿ya? Vamos a proceder a completarlo, ¿sí? Completamos. Y si tengo X y acá este ángulo le llamase teta, 90 menos teta, entonces esto va a ser teta. Teta, acá 90 menos teta porque eso es 90 y acá va a ser teta. ¿Está bien? Entonces si tengo el adyacente, entiendo que lo opuesto es la tangente de teta multiplicado por el dato, o sea, por X. ¿Está bien? Y en el triángulo grande, ¿sí? También tengo teta acá, M, ¿sí? Si quisiera hallar la base, también tengo el adyacente, ¿sí? Al tener el adyacente, la hipotenusa es igual a la secante de teta por el dato, que es M. ¿Está bien? Este es el caso 2, este también es el caso 2. ¿Está bien? Continuemos. A ver, entonces si sumo n más x tangente de teta, me va a dar m secante de teta. ¿Me entienden? Si sumo esto más esto, me va a dar todo el grandazo. Fácil, profesor. ¿Sí? M secante de teta, el n lo paso a restar y va a ser m secante de teta menos n. Tangente de teta lo voy a pasar a dividir, ¿sí? A cada uno de ellos, pero al pasar al otro lado, ¿sí? Va a pasar como 1 sobre tangente. Y 1 sobre tangente, o sea, es la inversa de la cotangente, ¿sí? La tangente es la inversa de la cotangente. Entonces, 1 sobre tangente va a ser cotangente, ¿sí? Entonces, acá va a ser entre tangente y entre tangente. O sería lo mismo que multiplicarlo por cotangente. ¿Está bien? A ver, secante por cotangente, al multiplicarlo, sabes que esto es h sobre adyacente y esto es adyacente sobre opuesto. Se van los adyacentes y me queda h, que es hipotenusa sobre opuesto, que viene a ser cosecante de teta. Y acá, bueno, no varía nada. Entonces, x sería m cosecante de teta menos n cotangente de teta, ¿sí? En caso de que haya algún ejemplo que no hayas entendido, no te preocupes, puedes verlo despacio, pasarlo poco a poco. Es un video, ¿sí? Como es un video, puedes ponerle pause y puedes ir con tranquilidad, puedes verlo las veces que desees. Cuídate mucho, espero que te estés portando bien y que estés haciendo las cosas muy bien. Hasta luego y hasta nuestro próximo video.